En el final de la mesa vamos a un último tema, va a quedar apretado, pero vale la pena incorporarlo. El senador Jorge Larrañaga anunció que en el próximo periodo de gobierno va a presentar un proyecto de ley para prohibir la difusión de encuestas 40 días antes de las elecciones. En una entrevista con Océano FM, Larrañaga dijo que las encuestas afectan más de lo que informan. Se quejó de que en los días previos a las elecciones internas, los sondeos mostraron una diferencia entre la calle Pou y Sartori menor que la que finalmente se registró en las urnas. Larrañaga entiende que aquello lo llevó a él a perder votos, porque muchos de sus simpatizantes se volcaron al actual candidato para evitar que ganara el empresario. Respeto el trabajo de las empresas de medición de opinión pública, pero digo, más allá de dar el primero en cada uno y acertar en el primero, miren lo que ha pasado en la República Argentina, lo que está pasando en todos lados. Entonces, digo, yo creo que hay que tener cierta incidencia desde las políticas electorales de un país para me van a saltar los politólogos y los encuestólogos y con todos los que me saltan nomás, porque yo lo he discutido con ellos mismos y realmente no es posible que terminen incidiendo como muchas veces terminan incidiendo. Teresa, ¿tu opinión? Bueno, lamento informarle a Larrañaga que hay 2 bibliotecas sobre esto, es decir, pueden incidir a favor, en contra, digo, no, la gente no funciona como macaquitos o como muñequitos, digo, exactamente igual ante determinados estímulos. Y todas las pruebas científicas que se han hecho al respecto de los efectos de las encuestas preelectorales, digo, demuestran eso, que hay distintas actitudes en función de las características del votante. Hay quien vota ganador, hay quien vota para compensar, hay quien, digo, o sea, no tiene absolutamente, digo, no hay una incidencia directa en cuanto a los resultados de las encuestas. Y además, como segundo argumento, a mí me parece que Larrañaga últimamente, que no era la imagen que yo tuve durante muchos años de Larrañaga, está como en una actitud muy represora, ¿no? Es decir, lo de vivir sin miedo, prohibir las encuestas. Digo, ¿después qué viene? A mí me parece interesante regular las encuestas, pero no desde el punto de vista de la prohibición de su difusión días previos a una instancia electoral, sino regularlas de modo, por ejemplo, en que sean públicas las fichas técnicas. Porque muchas veces se publican encuestas sin la correspondiente ficha técnica y se utiliza con un fin propagandístico, como parte de una estrategia electoral. Eso me parece importante. Y dentro de la ficha técnica, por ejemplo, me parece un dato relevante saber quién contrata la encuesta, quién la paga. Eso me parece que es un dato que puede aportar a la transparencia. Los códigos de ética están determinados. Es que haya gente que no publique las fichas técnicas es otra historia, pero los códigos de ética determinan que hay que hacerlo. Pero el dato bien, ese pero habitualmente no se pone. Pero quien contrata no tenés por qué hacerlo. No son obligatorios, son códigos de ética que se pueden o no cumplir. Sí. Imponerlo por ley me parecería una cosa interesante, por lo menos de estudiar. Este tema tiene varias puntas. Por un lado, sí o no a la regulación. Y algunos sostienen, bueno, la libertad de expresión y la no regulación. La regulación existe. En nuestro caso, concretamente, determinada cantidad de días antes de las elecciones no se pueden difundir. Para lo cual, uno lo que podría preguntarse es por qué es. Porque no existe en Uruguay, existe en más de la mitad de las democracias en el mundo, con distintos días que ponen unas y las otras, siendo el extremo Luxemburgo, que tiene 30 días. 30 días previos a las elecciones ya no podés estar presentando encuestas de Pero eso opinión. Tiene que ver porque no se puede hablar del tema, no se puede hacer propaganda, no se puede hacer esto, no se puede hacer Pero no es solo las encuestas. Permitime. Lo que quiero decir con esto es que a partir del momento que eso se instala, quiere decir que por algo se instala. Se instala porque considera que tienen influencia, es decir, que pueden sesgar la percepción pública, la percepción de la gente, y por lo tanto, y esto es un hecho, es una realidad. ¿Esto significa concretamente que tenés que restringirlas? Bueno, las restricciones, en este caso estamos hablando de restricciones de distinto alcance, de distinta naturaleza. A mí lo que me parece interesante de lo que Larrañaga hace con esto es que pone el tema arriba de la mesa para discutirlo, porque las variaciones son bastante grandes cuando uno mira todo el contexto internacional en este tema. Ha habido varios intentos, varias propuestas de regular esta materia, ¿no? Pienso en Amorín Valle, ¿no? Amorín sí, también en otras ocasiones hubo una propuesta de Amado planteos absurda de penalizar, establecer un tipo penal que es difundir encuestas. Eso me pareció no, eso ya desproporcionado. ¿Cómo es la historia?
no sé si tú recordás, había un proyecto de ley de Fernando Amado de castigar penalmente la difusión de encuestas truchas, algo así. Pero te redondeo un poquitito lo que te quería decir. Y con respecto a la regulación, también es cierto, porque uno podría decir, por ejemplo, bueno, podría la Corte Electoral tener una unidad especializada y todas las encuestas tener la obligación de remitir a esta unidad especializada de la Corte Electoral los datos brutos, por ejemplo, de las encuestas. Si bien es cierto que hay enormes... Los microdatos. Se ve que sabemos que hay enormes ponderaciones y los ajustes estadísticos son entendibles, lógicos, y cualquiera que esté formado en metodología de investigación por encuesta sabe que eso es así. Por lo tanto, hay una distancia entre los datos, los microdatos, como dice Teresa, y el resultado final. Pero podría ser un componente de contralor mayor que me parece bienvenido, ¿no? Yo lo que... La Rañaga tiene un problema con las encuestas. Me acuerdo de una frase que me quedó grabada acá en una entrevista, en la última entrevista que vos le hiciste, Emiliano, antes de las internas, que dijo: a las encuestas se las van a poner de poncho. Dijo acá sentado, acá probablemente en esta misma silla, dijo eso. Cuando tú le hiciste comentarios sobre los porcentajes que estaban dando la encuesta, ¿no? En realidad, con respecto a su votación, no se las puso de poncho, sino que fue efectivo. La diferencia tuvo que ver en el que Lacalle votó mejor y Sartori menor de lo que decía. A mí el problema de regular algunos aspectos no me parece mal y me parece bien lo que planteaba Felipe, que tú también decías, o Teresa, esto de la información de los microdatos y de la información de quién financia. Eso me parece que da mayor transparencia, porque hay cosas que son medias incomprobables. O sea, a mí cuando bajan 10 puntos de una encuesta a otro, un sector, a mí me llama mucho la atención. Me ponen, no tengo forma de comprobar de que esa información, de que lo dibujaron los datos, pero de alguna manera te levanta una sospecha. Te levanta una sospecha y no tenés una forma posterior de confirmar o no, porque después, como suben y bajan, llega un momento, bueno, llegamos a esto y tal. Entonces, de ahí hay un problema. A mí el mayor problema de la regulación en las épocas actuales, el tema difundir es muy relativo, porque no se difunde por los medios acá y se difunde por internet de Argentina. Claro. O sea, ¿se van a hacer o no se van a hacer? Porque el asunto es si se hacen. Al hacerse, se difunden. Y la van a difundir. Clarín de Buenos Aires va a salir, de acuerdo a fuentes del partido, tanto el sector tendría el 35%. O sea, y van a penetrar al país igual. O sea que el tema no es tan... No, pero la regulación que decía Felipe con respecto a la ficha técnica y la que yo le agregaba, eso estoy de acuerdo. No son poca cosa. No, eso está bien. Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Felipe Schipani, Edgardo Rubianes han estado con nosotros en la tertulia de hoy. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Nos reencontramos en la próxima.